Se fue. Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos hermosos de la comunidad cristiana de transformación. Y a todas aquellas personas, gente linda, que está viendo este programa, este show. No, tampoco tan gay. Muy bien, ¿no? Le damos la bienvenida, una cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando. A ustedes, los de la comunidad cristiana de transformación, gente hermosa, gente linda. Recuerde que la comunidad cristiana de transformación de las iglesias evangélicas Emmanuel de Colombia es una iglesia con propósito para la gente de hoy. Somos una familia que crece y se fortalece. Además de eso, somos material no terminado. Muy bien, vamos a leer hoy Biblia y vamos a extraer unos principios. Vamos a mirar algo, más bien unas verdades que Dios nos está revelando. Develando, no revelando porque ya la revelación de la palabra estuvo, develando, quitando el velo, haciendo un apocalipsis en nuestra vida para que podamos entender y mirar las maravillas de la ley de Dios. Vamos a utilizar como base teológica el día de hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. No sé si han notado que últimamente los miércoles hemos venido leyendo el Evangelio de Lucas, el Evangelio del médico. Estoy haciendo una especie como de introducción, porque en un momento vamos a empezar a hacer en el estudio bíblico inductivo, que ahora se dice así, anteriormente cuando yo estaba en el seminario se llamaba Estudio Bíblico Metódico. Hay una forma de estudio que se llama el método lexicológico. El método lexicológico en la teología es uno de los más difíciles que hay, pero es de los que más me gusta, porque ese nos lleva a entender el texto, a mirar el texto, a expulgar el texto, a escudriñar el texto, y el mismo texto nos da la interpretación del texto. Entonces, en estos días hemos venido haciendo como una especie de laboratorio acá con ustedes, y en X momento vamos a empezar a utilizar el estudio bíblico metódico con el método lexicológico, y vamos a empezar a coger palabra por palabra para hacer una exégesis de ese texto, y eso enriquece muchísimo. ¿Listo? Muy bien, vamos a leer bajo la bendición de nuestro Padre Celestial, en la unción del Espíritu Santo y bajo la redención de nuestro amado Salvador Jesucristo. Vamos a leer en pantalla, usted va a tener en su pantalla la versión Reina Valera de 1602, que es una versión muy antigua, pues obviamente ya tiene 4 siglos, y luego vamos a trabajar la versión del 60. Vamos a leer, dice, aconteció, a mí me gusta esa palabra aconteció, porque en griego siempre es un hecho, acontecimiento es una realidad, es un hecho. Todo lo que Jesús hizo fue ¿qué? Real. Cuando oró dice, aconteció que estaba Jesús orando, y aquí dice, aconteció. Aconteció después, lo que ocurrió antes es que él estaba sanando al siervo de un centurión. Entonces a mí me gusta mucho Lucas, porque Lucas siempre muestra cómo el Señor le hacía un milagro a un hombre y luego a una mujer. Pero aquí nos vamos a centrar solamente en el milagro de la mujer por el momento. De la viuda de la ciudad de Naín. Ella vivía en la ciudad de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. En la versión del 60 dice una gran multitud. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda. Y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, mancebo, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y dióle a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Me gusta, dime Natacha. Féretro, un ataúd, la caja donde los depositaban. Muy bien. ¿Cómo qué? Es lo mismo, son sinónimos, féretro, urna, baúl, depositario. Sí. Muy bien, vamos entonces a trabajar.
El tema de hoy lo hemos titulado, la pastora Claudia nos va a decir el título. Ajá. ¿De qué señorío dependes? ¿De qué señorío dependes? Para poder entender este pasaje vamos a empezar a mirar algunos, los voy a contextualizar. Me gusta mucho porque el evangelista Lucas, él no presenció, él no estuvo en el momento de que ocurrió eso. Él hizo una investigación exhaustiva de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, de sus hechos, de sus palabras, de sus acontecimientos. Él hizo un seguimiento exhaustivo, él era un investigador muy minucioso de lo que Dios hizo. Ahora, Dios en su eterna sabiduría y misericordia y gracia lo utilizó a él para que a través del Espíritu Santo de Dios, como dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 19 en adelante, todos los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para poder escribir la Biblia. Entonces aquí relata muchos aspectos. Entonces resulta que en el verso 11 dice, aconteció después. ¿Qué aconteció antes? Puede ser el mismo día, la misma semana, en ese mismo lapso de tiempo, que el Señor se alegró de ver la fe de un gentil, del centurión, que el cual le había sanado solamente con proclamar la palabra. Todo el mundo ha escuchado ese sermón porque en la iglesia tradicional dicen lo mismo. No digas tu palabra, di tu palabra y basta tu palabra. Me encantaba cuando yo iba a misa porque era lo que más me marcaba. De hecho, cuando yo iba a misa, habían tres cosas que yo decía, ya se va a acabar. Una era cuando decían, daos fraternalmente el saludo de la paz, y ya empezó, muy bien. Segundo, una palabra tuya bastará para sanarme. Dije, vamos por buen camino. Levantad vuestro corazón, lo tenemos levantado hacia el cielo, y ya se fue. Eran tres cosas que yo decía. Claro, no había vida, donde no hay vida uno no está. Pero era muy, muy espiritual, desde chiquito. Bueno, muy bien. Entonces viene el Señor de hacer ese milagro. Cristo viene de hacer ese milagro, de demostrar que a través de su voz, ojo con esto, de su voz, aún en la distancia, se operó el milagro. Nosotros en Transformación creemos que cuando oramos por la hermana Leida, cuando oramos por la hermana Diana, por Néstor, Natacha, María, Pedro, Pablo, Jacinto, José, cuando oramos por todos, en este momento estamos orando por un hermano, por un tío de Paola Cordero, y estamos orando, y él está en Venezuela. El tipo ha pasado por una situación difícil, él fue ministro del Señor Jesús. Entonces estamos orando desde la distancia. Dios sabe y Él conoce nuestra oración. Enseguida vamos a mirar esto. Dios conoce nuestra oración y Él sabe por quién estamos orando, el nombre de esa persona. Él sabe por quién estamos orando. Hemos orado por Maruja. ¿Tu abuela se llama Maruja? ¿Sí se llama Maruja? Ay, qué pena. Bueno, estamos orando por Maruja. Dios sabe que quien Maruja es la abuela de Natacha. Y estamos orando en el nombre de Jesús. Entonces cuando uno ora sabemos que en la distancia, porque Dios es omnipresente, Él está en todas partes. ¿Listo? Entonces aconteció después de eso, de que el Señor les dijo a ellos, mire, no he visto tanta fe como la de este centurión en todo Israel. Les está diciendo, cree más un inconverso, cree más un extranjero que ustedes que son el pueblo de Dios. Eso es una exhortación para nosotros. Hay que tener fe, ¿listo? Bueno, muy bien. Dice que iba con él en el verso 11, sus discípulos, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Quiero comentarles que el Señor Jesucristo no fueron solamente los 12 discípulos de él. Dice la Biblia que aquí en las escuelas de formación una vez enseñamos eso, una pirámide, el Señor atendió multitudes, delegó a 70, trabajó con 12, intimó con 3, pero tenía uno que era con el que más se relacionaba, ¿sí o no? No era el hijo favorito de Dios, era con el que más se relacionaba. Hoy en día esa misma pirámide aplica. ¿Será que usted es un íntimo de Dios? Yo tuve un discípulo alguna vez que me dijo, yo soy el hijo especial de Dios. Y le dije, entonces usted es el hijo down de Dios. Dios tiene íntimos, Él no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, gente que se relaciona con Él.
Entonces iban muchos discípulos, ojo con esto. En el verso 11 dice que iban muchos discípulos con el Señor y una multitud de gente. Es muy interesante que detrás de Jesucristo siempre van a haber ¿qué? Multitudes. Siempre va a haber gente. Santo de Dios, no se preocupe. Yo creo que yo me lo tengo que decir a mí mismo. No nos preocupemos si la iglesia no está creciendo numéricamente. Lo importante es que crezcamos espiritualmente, que estemos siguiendo a Jesucristo. Claro, el Charles Spurgeon decía, es preferible tener una iglesia llena de Dios que una iglesia llena de gente. Es preferible eso. Entonces, bueno, vamos en pro de eso. Vamos en pro de eso. ¿Listo? ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Resulta que en ese momento, cuando el apóstol, Lucas el evangelista, se empezó a referir a esto, él tildó al Señor Jesús de Señor. En griego la palabra Señor es Kyrios. Y resulta que en esa época, esto es bien importante tenerlo claro, hace 2000 años el mundo conocido era el Imperio Romano. Era el imperio más grande que había hace 2000 años. ¿Cierto? Imperio político, imperio religioso, imperio económico. Era el imperio más grande hace 2000 años. Era el que predominaba. Entonces, para ellos, el César era un Kyrios. Y la palabra Kyrios es Señor, pero es elevado en una dinámica a casi que deidad. Entonces, el Señor, para ellos era el César. Ese era su Kyrios, su Señor. Y ellos adoraban al César. En esa época, el Imperio Romano, ¿a quién adoraba? Al César, ¿cierto? En el Evangelio según San Lucas, el evangelista Lucas retrata a Jesucristo como ¿qué? Como Señor. Él le dice Señor. En el verso 13 dice, y cuando el Señor la vio, está diciendo Señor, Kyrios. O sea, él está escribiendo, este evangelio fue escrito aproximadamente entre el año 60 y 65 después de Cristo, de la era cristiana. Entonces, en ese momento, ¿cómo estaba el Imperio Romano? En furor, tan en furor que 10 años después fue cuando vino la conquista, o más bien la destrucción de Jerusalén, hace 1950 años aproximadamente. Vino Tito Vespasiano y acabó hasta con el nido de Firulais. Acabó con todo, ¿cierto? Entonces estaban en pleno auge el que el emperador romano, el César romano, fuera llamado Señor. Por eso el tema de hoy lo titulamos así: ¿quién es tu Señor? Porque según sea tu Señor, de eso vas a depender. De eso vas a depender. ¿Están conmigo? Dice en el verso 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. No dice el nombre, nada. Pero dice lo siguiente en el verso 12: un difunto, hijo único de su madre. Además, su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Vamos a mirar ahí dos aspectos en ese pasaje, en el verso 12. Número uno, hace 2000 años, o aún todavía existe eso, para la cultura oriental, el Oriente Medio y el Oriente Próximo, los árabes y toda esa gente, para ellos entre más hijos tengan, es una bendición. Entre más hijos tengan es una bendición. De hecho, el Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos. Son como saetas en la aljaba del arquero. O sea, para ellos, entre más hijos tengan, es mejor, porque imagínate uno pelear contra una familia numerosa. Ese es el concepto. En esa época el concepto era que entre más hijos tuvieran, entre más la familia sea grande, pues era un bloque de gente impenetrable. Acá en Colombia, yo me acuerdo que hace 35, 40 años, a las familias muy numerosas les decían camorreros, porque cuando peleaban con uno se venían todos en maceta a defender a su familia, ¿cierto? Entonces, hace 2000 años, o para el Oriente más bien, el concepto de ellos es que entre más hijos tengan, mejor. Quiere decir, para los judíos, que estaban bajo la bendición de Yahweh, del Eterno. Para ellos, entre más hijos tuvieran, quiere decir que eran fértiles. Y al ser fértiles, quiere decir que Dios los estaba bendiciendo.
planificara. Sí, exactamente. Yo estuve leyendo un libro del Islam que se llama Desde Adentro. Resulta que el Islam está cogiendo una fuerza increíble. El Islam puede ser la religión del anticristo, creo yo. Entonces, los maometanos, que son los mismos islámicos, esa gente se van para un país y ustedes no han visto que esa gente no tiene temor en reproducirse. Un árabe, aquí en Colombia los conocemos como árabes. Esa gente llega a un lugar, acá en Medellín ya hay muchos, ya de hecho hay varias mezquitas y todo. Esa gente, esos son como curíes. Esa gente no tiene temor en reproducirse. Resulta que Inglaterra, ustedes saben que en Inglaterra hasta el siglo XVIII lo que predominaba era el evangelio como religión oficial, hasta el siglo XVIII. Del siglo XIX para acá ya no predomina el protestantismo, ya lo que predomina es el Islam. Y si usted mira en Inglaterra, eso está cundido de árabes, porque esa gente se mete y esa gente empieza a reproducirse. Entonces una familia, yo tengo mi papá, yo siempre coloco el ejemplo de mi papá, nosotros los hijos de mi papá, en 40 años, 50 años que tendría mi papá, en 60 y pico años que tendría mi papá en esta época, o sea una generación, de él solamente hay 40 y pico de personas, y somos solamente 5 hijos, pero ya cuéntenle los nietos y todo el tema, entonces ya se reprodujo. Ahora te imaginas que de cada uno de nosotros nacieran 10 hijos, y de esos 10 hijos, otros 10 hijos, en 80 años ya hay casi 1000 personas. Eso es una cosa impresionante como minan. Entonces en esa época, tener hijos era una bendición, porque era sinónimo de que Yahweh estaba con la persona. Pero resulta que acá en el verso 12 dice que el Señor Jesús iba para la ciudad de Naín. Naín significa pradera, paraíso, pastizal, casa, carpa, o sea que había protección, ¿sí o no? Había protección. Entonces quiere decir que el Kyrios de ese momento en esas personas, ¿quién era? Su Señor, ¿quién era? Lo que ellos podían ver, la frescura que había allá, los pastizales que había allá. Si había pastizales, quiere decir que era una tierra que agropecuariamente era bendecida, era próspera, era abundante, ¿cierto? Si se dice que Naim significa paraíso, quiere decir que era un lugar bonito, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos guiar y nos dejamos impresionar por lugares o personas que son aparentemente agraciadas, ¿sí o no? Entonces Naín era el señor de esa gente, esa ciudad que se llamaba Naín, que quiere decir paraíso. Muy bien, resulta que el Señor iba hacia allá, el Señor Jesucristo iba hacia allá. Algo iba a pasar allá, enseguida lo vamos a mirar, que requería la presencia del Dios Todopoderoso en ese momento. Entonces resulta que esta mujer no tenía sino un hijo. Entonces demostraba que ella estaba escasita de bendición de Dios. ¿Sí o no? Si para la cultura entre más hijos tuvieran, si tenía uno solito, entonces es que estaba paila de bendición de Dios. No era muy bendecida. Y aparte de eso, dice el texto, era viuda. O sea que estaba, por donde usted la mirara, estaba maldita la pobre mujer. No dice el nombre de la mujer, solamente dice que era una mujer X, viuda. Y ahora, ¿cómo se dirá cuando uno se le muere el papá? Se dice huérfano. Entonces, ¿ya qué era? Huérfano, Márfena, era Márfena, una mamá que se le fue el hijo, ¿sí o no? Resulta que ella iba una compañía de gente acompañándola. Las viudas en esa época también tenían un estigma social. El estigma social era que estaban bajo un decreto de maldición de parte de Dios. Pero lo bonito de este pasaje es que en el verso 13 dice lo siguiente: y cuando el Señor la vio, ojo con esto que es muy importante, en el verso 11 dice, aconteció después de esto que él iba. Aquí es donde se empieza a desarrollar lo que es la cultura, cómo cambia la cultura. Para nosotros, el ser bendecidos puede ser que tenemos un buen empleo. El ser bendecido puede ser que tenemos una buena casa, un buen carro, que tenemos un buen porte, ¿cierto? Eso puede ser sinónimo de bendición, que la gente se acerque a nosotros. La cultura normalmente nos coloca señores,
nos coloca amos, nos coloca dueños. El Señor coloca un amo específico, dice el Dios de las riquezas. El Señor de las riquezas, está hablando de un Dios que en la Biblia se llama Mamón, es un espíritu, ¿cierto? Está colocando, la cultura nos está colocando señores, Kyrios, dioses. Mamón es el Dios de este siglo, el Dios de la plata, el de las riquezas, al cual sin quererlo nosotros le estamos sirviendo. Lo que yo decía el domingo, Dios hablaba el domingo, nosotros trabajamos ¿para qué? Para pagar el arriendo, para mercar. Entonces, en definitiva, ¿a quién le estamos rindiendo? ¿A quién le estamos sirviendo? Al Dios Mamón, al Dios de las riquezas, porque le estamos colocando por encima de Dios. Y resulta que la Biblia dice que Dios está por encima de todas las cosas. Por eso aquí el evangelista Lucas dice, el Señor la vio. Entonces me gusta mucho porque la gente dice que cree que busca a Dios. Hay gente que dice, cuando yo empecé a buscar a Dios, déjame decirte que el que viene a tu encuentro en medio de tu necesidad es Jesucristo. Déjame decirte que el que viene a buscarte a ti para suplir y compensar tu necesidad es el Señor. Tú y yo no nos podemos acercar a Dios porque definitivamente nuestras obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Es Él el que se acerca a nosotros. Es Dios mismo quien se acerca a nosotros. Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante, el Señor dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios para tener una cosa en que aferrarse, sino que se despojó de su deidad. ¿Quién suelta la deidad para acercarse a una raza que es de continuo pecaminosa, de continuo desagradecida, de continuo inclinada al mal? El Eterno. Entonces dice que él se acercó a la viuda. Ella ni siquiera sabía que él iba para donde ella. El afán del Señor Jesús era acercarse a ella. De hecho, el centro de operaciones de Jesús era Capernaum. Yo por eso sé que Dios habla como costeño, porque a él le gusta la costa. Al Señor le gustaba estar en Capernaum, que era la costa. Allá fue donde llamó a Pedro, Pablo, Jacinto, donde llamó a Pedro, a todos. Él predicaba en las barcas. Al Señor le gusta la cercanía con la costa. Bueno, pero resulta que Naín queda más bien cerca a Belén, a 5 kilómetros de donde nació el Señor. A 5 kilómetros. Esto es bien importante tenerlo en mente. De aquí a Medellín, de aquí, ven, yo te digo, sí, es como decir, 5 kilómetros es como decir de aquí a la Guacatala. Es muy cerquita, está muy cerquita. Ah, no, imagínate a pie 1 hora más o menos, 1 hora y pico. Muy bien, entonces resulta que al Señor le interesaba acercarse allá, acercarse a Naín para empezar a mostrar su señorío, y ustedes lo van a mirar despuesito, porque después de estas cosas, después de que él cogió fama, Juan el Bautista lo llama, manda a sus discípulos y le dice a los discípulos, vaya, pregunte si es él o es otro al que debemos esperar, porque la fama fue tan grande que todo el mundo creía que el Señor iba a venir con un movimiento político, un movimiento social, a decir, viene el cambio. No, él vino fue a demostrar que era algo más allá que lo meramente físico, que lo meramente normal. Por eso siempre el Señor Jesús utilizaba los funerales para manifestar que el cambio era eterno. Estaba leyendo yo alguna vez, hay un hombre muy famoso, pues era un hombre muy famoso, se llama D.L. Moody. Él era un hombre sencillo, sin ningún tipo de estudio, pero lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, y fundó el seminario y las universidades de D.L. Moody, y en este momento hay teólogos que salen de esa universidad. Y estaba leyendo yo una vez que el tipo lo invitaron a un funeral y empezó a estudiar, dice la nota, que él empezó a estudiar qué podía decir en un funeral. Y empezó a mirar qué decía Jesús en los funerales. Y sorpresa espectacular, Jesucristo en los funerales nunca dijo nada, porque siempre que iba a un funeral resucitaba al muerto. Jesús no vino a traer un cambio político.
Él vino fue a traer un cambio más lejano, sobrenatural, espiritual. ¿Quién es el que se acerca? Es Jesús a nosotros. Él vio a la viuda y fue a donde ella. Me gusta mucho porque aquí en este pasaje, en estos 6 versos, Jesús solamente dice 2 frases. 2 frases que trascendieron en la vida de esta mujer y transformó su vida, transformó su entorno. Entonces, en el verso 13 dice, cuando el Kyrios, nuestro Dios, aquí el evangelista Lucas está diciendo Señor Kyrios, que es sinónimo de deidad, o sea, se refiere a Jesucristo como ¿qué? Dios, como autoridad, como supremacía, como algo que está por encima de cualquier cosa. Dice, cuando el Señor la vio, lo primero que hizo el Señor fue ¿qué? Ir a buscarla, fue lo primero. Fue y buscó. Segundo, la vio. Cuando lo ven, hay unas cosas interesantes. Ustedes no han visto, a ustedes no les ha pasado o no lo han hecho. Lo siguiente, yo lo he hecho y me ha pasado. Que uno ve a alguien a lo lejos que no quiere saludar y uno se hace el tonto. ¿Cierto que sí? A mí me lo han hecho. Una vez alguien venía por la acera y yo vi que cuando me vio volteó la cara y se fue para la otra acera. Y entonces yo seguí caminando normal. Y cuando ya estaba muy cerquita me le pasé para la acera y lo saludé. Yo ahí mismo hoy lo saludo y le doy la mano. Le digo, ¿por qué me estaba sacando del cuerpo, mi querido amigo? Yo a esa persona le dije, a mí no me vale el látigo la indiferencia. No sé si a ustedes les ha pasado o lo han hecho, ¿cierto que sí? Cuando uno ve, a veces quiere ignorar. El mundo actualmente está lleno de ¿qué? ¿De ignorantes o ignoradores? De ignoradores. No. Yo soy como Putin, que lo dejan con la manita estirada. No, yo voy y le cojo la mano. De hecho, a veces yo saludo, voy en el carro y nos hacen así, entonces yo le... Yo hago lo mismo, cuando a veces no me... Bueno, muy bien. El mundo está lleno de ignoradores y nosotros los cristianos somos muy dados a eso. Nosotros somos, ay, qué bueno que el Señor me busque. Y cuando uno escucha este tipo de mensajes, que Dios es el que te busca, a uno lo motiva, ¿sí o no? Ay, qué bueno, Dios me está buscando a mí, qué rico, gloria a Dios. Pero Dios te está diciendo a ti en este día, deja de ser ignorador. Hay que ir a la necesidad de esa gente que tiene cualquier otro Dios menos al Señor. La cultura la cultura nos enseña a no hablar. La cultura nos enseña a ser callados. La cultura nos enseña a ser apáticos, antipáticos, escépticos, lejanos. Pero la Biblia nos enseña que el Señor Jesús, ¿qué hizo? Se acercó. Y en la Biblia dice que nosotros tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Él. ¿Dónde está morando Jesús? En el corazón, ¿sí o no? Usted se imagina que el Señor va dentro de nosotros y nosotros en vez de tenerlo en un espacio de libertad lo tenemos en una jaula. Vamos nosotros con el Señor adentro y el Señor mirando la necesidad de la gente, como en una jaula, y Él mirando cuando uno pasa y la gente allá y uno, no me merecen. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque la gente, mira, uno como pastor aprende muchas cosas. Nosotros con mi esposa como pastores quisiéramos tener mucha plata. Yo creo que Dios no nos da más plata por eso, porque se la daríamos a todo el mundo. Nosotros tenemos plata, ¿para qué le va a decir que no, mana? Nosotros tenemos plata. Tenemos 3 apartamentos, tenemos un lote, tenemos carro, tenemos casa. Es más, nosotros ricos y extravagantes dormimos en el piso. ¿Cierto? Entonces, se me fue la paloma. Uno como pastor quisiera, nosotros como pastores conocemos muchas cosas y hay gente que tiene necesidades que van más allá que la plata. Hay gente que tiene necesidades, mira,
nosotros no nos imaginamos cuántas personas necesitan un abrazo. Hace, no sé, como tal vez 17 años, yo plagié una campaña que yo vi en internet de abrazos gratis. Y entonces yo la traje acá a Itagüí y en la iglesia empezamos a hacer los abrazos gratis. Por esa época, eso no pasó sino en esa iglesia. Aquí no creo que pase eso nunca. De que hayan rivalidades y cosas entre los hermanos de la iglesia. Eso pasó en esa iglesia. Y resulta que yo empecé con la campaña de los abrazos gratis. Yo dije, para romper las distancias que había en la iglesia, con los jóvenes de la iglesia salimos con unos letreros que se decían abrazos gratis. Entonces empezamos a abrazar. Y había gente que muy... Entonces dije, esto va para la calle. Y nos fuimos para la calle con los letreros de abrazos gratis. Usted no se imagina la cantidad de pervertidos y gente que se nos acercó buscando un abrazo. Hay gente que tiene necesidad, una necesidad que va más allá que la plata. Gente que tiene necesidad de ser oídos, escuchados. Ustedes no se imaginan, yo una vez tuve una época que yo parecía un oidor de línea caliente. La gente llamaba y simplemente empezaban a revelarme su rollo. Y yo ahí sí. Es más, yo contestaba sí, amén, sí, aquí estoy, para que la gente supiera que yo estaba escuchando en el otro lado de la línea. Y es una cosa impresionante. La gente tiene necesidad de amor, de valoración y de aceptación. Yo no critico mucho a los ateos, a la gente que dice ser atea. Hay gente que está resentida porque no han sentido que Dios se ha acercado a ellos. Entonces es gente que tiene cierto resentimiento. Sí. Entonces resulta pues que hay gente que tiene muchas necesidades. El ejemplo bíblico que tomamos en este momento es la viuda. Esa mujer, ¿ustedes se imaginan cómo estaba ella emocionalmente? Ella socialmente ya tenía un estigma. ¿Cuál era el estigma que tenía ella a nivel de sociedad? A nivel de cultura. Era una maldita. Si no estaba bendecida, ¿cómo estaba? Si no era bendecida, si no era bendita, era maldita. Ella ya tenía un estigma bravo. Estamos hablando de algo que implica el texto, no que lo esté diciendo literalmente, sino que lo esté diciendo tácitamente por la cultura. Aparte de, emocionalmente estaba siendo estigmatizada. Segundo, económicamente. Ella no tenía esposo. Las mujeres en esa época sí dependían del hombre. No era como ahora numeral, bendecida y empoderada, siempre autónoma. No, en esa época sí dependían del esposo. Entonces económicamente, ¿cómo estaba esa pobre mujer? Totalmente desamparada, totalmente vulnerable, ¿cierto? Entonces socialmente, ¿cómo estaba? Económicamente, ¿cómo estaba? Ahora usted se imagina espiritualmente cómo estaba esa mujer. ¿A qué Señor voy a ir? ¿A qué Kyrios voy a ir si el verdadero me tiene desamparada? Porque ese era el concepto. Si ustedes miran, recuerdan a Noemí, ella decía, no estamos bajo la bendición de Dios. De hecho, ella se cambió el nombre a Amargura, a Mara, ella se cambió el nombre. ¿Quién se lo cambió, Dios o ella? Ella, porque esa era su ¿qué? Su percepción. ¿Cómo estaba esta pobre mujer? Estaba en esa situación de angustia. Ahora viene el Eterno, nuestro Kyrios, nuestro Señor Jesús, y la ve. Y cuando la ve, no es indiferente. ¿Por qué sabemos que no es indiferente? Porque el mismo texto dice, la vio y se compadeció. La palabra compadecer tiene una relación con las entrañas, con las vísceras. Es una relación que está comprobado científicamente que el corazón no es lo que segrega las endorfinas del enamoramiento, sino es el hígado. Entonces sí, está comprobado, las endorfinas del enamoramiento y la pasión no provienen del corazón, sino del hígado. Ahí me cae al hígado, o sea que lo está amando. Estamos mal. Entonces imagina yo decirle a mi esposa, amor, te amo con todo el hígado. Eres la dueña de mi hígado. Mi páncreas, duodeno y riñón, todo te pertenece. Todas las endorfinas que segrega mi cuerpo son para ti, mi amor. Entonces, esta mujer percibió cuando vino el Señor, pero ella estaba sana, lejana de pensar que Dios iba a hacer un milagro en ella.
pero el Eterno desde la eternidad ya lo había predispuesto, porque dice en el libro de Efesios que desde antes de la fundación del mundo, Él ya había puesto los ojos en esa mujer. ¿Listo? Entonces dice, la vio y se compadeció de ella. Y viene lo más espectacular. Viene la palabra. Y le dijo, ¿qué le dijo? Mira, esto es una cosa loquísima. En este pasaje, solamente el Señor Jesús dice dos frases. Dice una, no llores, y la otra dice, joven, a ti te digo, levántate. Levántate y no llores. La palabra en griego para no llores es un verbo en presente continuo y le dice, no sigas llorando. Imagínate tú en una situación difícil donde socialmente eres un estigma. ¿Cuál es el estigma? Perdónenme ustedes. En Colombia hay mucho venezolano que la ha embarrado. Entonces hay un estigma de que los venezolanos les gusta vivir en malos lugares, de que son ladrones, de que son perigüeños, una cantidad de cosas. Mira, con el tiempo nos hemos dado cuenta que ese tipo de venezolanos ya no están aquí en Colombia. La mayoría que hay aquí ya son gente bien, ya nos hemos relacionado, ya los amamos, sí. Pues estos muchachos, gloria a Dios por ellos, ¿cierto? Pero el estigma es una cosa muy tremenda. Bueno, resulta que acá el Señor le dice a ella, no llores, o sea, no sigas llorando. El Señor siempre, escúcheme bien estos santos de Dios, Dios siempre que te habla a ti, te habla proyectando el futuro. Él no te habla proyectando el presente. Dios siempre te va a hablar proyectando ¿qué? El futuro. Él le dijo, no sigas llorando. Y eso fue una cosa así rápida. No sigas llorando. Y en el verso que sigue, dice, acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, aquí hay otra cosa interesante. La cultura y los principios de la Biblia enseñaban que un hombre sacerdote no podía tocar cadáveres. Y Jesús era feliz cogiendo a los leprosos y lavándolos. Era feliz en los velorios resucitando gente. Eso era una cosa loca. Era como si él fuera en contra de la misma ley. Él no iba en contra de la ley. Él lo que iba era en contra de los principios que adoptaban ellos en interpretación a la ley. Por eso él siempre decía, oísteis que fue dicho de tus ancianos, según lo que ustedes escucharon, porque él atacaba lo que ellos decían a nivel oral, las tradiciones orales. Él siempre iba a la palabra. Él siempre iba a la palabra. Y aquí él llegó y se acercó y tocó el féretro, tocó el ataúd. Es bien interesante que cuando Cristo viene y toca su problema, trae solución. Aunque parezca que ya no hay alternativa, aunque parezca que ya no hay solución, aunque parezca que no hay salida, cuando Cristo toca tu problema, lo soluciona. Y aquí el Señor se acercó y le dijo a ellos, le dijo al cadáver, joven, dice aquí, en la otra versión dice mancebo, aquí dice joven, a ti te digo, levántate. Esto es una cosa loquísima. Mira, sí, mira, eso es una cosa loquísima. Le dijo al joven, joven, levántate. En Romanos capítulo 4, verso 17, yo quiero que deje separadito ahí Lucas y vaya conmigo para Romanos capítulo 4, verso 17. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, verso 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está hablando Dios acerca de Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios, escúcheme bien esto, Dios nunca le habla a un muerto, porque Dios es Dios de vivos. Entonces Dios, ¿cómo estaba viendo el Señor Jesús, que es Dios vivo, eterno? ¿Cómo estaba viendo a este muchacho? ¿Cierto? El Señor cuando se fue y se presentó, Evangelio según San Marcos capítulo 11, Evangelio según San Juan capítulo 11, cuando se presenta delante de la tumba de Lázaro, ¿cómo dijo? ¿A quién le habló? Le habló a Lázaro. Eso se llama resurrectos. Ellos eran resurrectos, no resucitados. Eran resurrectos porque ellos iban a volver a morir.
resurrectos. Usted y yo vamos a resucitar en aquel día cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios llame a todo el mundo a rendir cuentas. El Señor no le habla a los muertos, Él le habla a los que Él les da vida. Y en este caso, Él, el Eterno, le dio vida ¿a quién? A este muchacho. Le cambió la dinámica, le cambió la perspectiva y le cambió todo lo que la mamá estaba viviendo. Desde ese momento ya ella no iba a ser llamada viuda. Desde ese momento ella ya no iba a ser llamada sola. Desde ese momento, es más, el estigma que pasó con él, ni desprotegida, ni desamparada, ni pobre, ni nada, ella ya ni rezagada. Desde ese momento, ¿quién le cambió la cultura a ella? Vino Cristo, el Señor, el Kyrios, y le mostró a ella que el Kyrios que ella estaba viviendo y que ella estaba practicando no tenía autoridad frente a la voz de Dios. Y viene lo más espectacular. Él le habló al muerto, no oró por el muerto. Entonces la gente más adelante dijeron, ¡ay, un gran profeta vino! Y la gente sabía lo que estaba ocurriendo. En el Antiguo Testamento, en el libro, en la primera y segunda de Reyes, primera de Reyes, había un hombre que se llamaba Elías y después otro que se llamaba Eliseo. Y esos hombres resucitaron gente. Son las resurrecciones que hay del Antiguo Testamento. Pero ellos tenían que hacer cosas para que Dios los escuchara. Ellos oraban. De hecho, Eliseo fue y se le montó 3 veces al muchacho y resoplaba en él. ¿Usted se imagina el desespero de ese hombre para que Dios le hiciera el milagro? Aquí, ¿por qué no ocurrió esto? Porque resulta que Jesús llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Él es Dios. Él es Dios eterno. ¿Quién es el único que tiene la capacidad de resucitar ese problema que usted tiene? Ya. Con solo hablar. Estaba el antecedente. Con solo hablar hubo sanidad para una persona a la distancia. Y aquí cogió y le habló al muerto. A ti te digo, levántate. La palabra levantarse ahí es incorporarse, levantarse de un sueño, accionar. Aquí ocurrió esto. Lo que más me gusta de este pasaje es que en ningún momento se habló de la viuda, ¿quién era? En ningún momento se habló del muerto, ¿qué pasó con ellos? Diferente cuando el Señor le retornó la vista al ciego de nacimiento. Lo llevaron los escribas y fariseos, los religiosos de la época, y se lo presentaron al Señor y le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Otro concepto cultural, otro concepto de que las maldiciones se transmitían, se transgeneraban, se daban en herencia. Dios está diciéndonos a usted y a mí, las maldiciones no se heredan. En Cristo usted y yo somos ¿qué? Libres. ¿El qué tiene de usted y de mí? Compasión. Él se acerca porque Él es el que viene a nuestro paraíso, a nuestro Naín. Él es el que viene, Él es el que se acerca, Él es el que nos ve porque el Señor nos está viendo. Oh, cuán glorioso es que se acerca Dios a usted y a mí y conoce nuestras tribulaciones, conoce nuestras enfermedades, conoce nuestras necesidades, como también conoce nuestras debilidades. Y no por conocer nuestras debilidades nos rechaza, no por conocer nuestras limitaciones nos echa fuera, porque aquí ocurrió eso. Él no los despreció, porque para nosotros, para la raza humana, el morir es el cesar de existir. Aquí Cristo muestra que no es así. Él va más allá de la muerte, Él trasciende la muerte. Usted y yo somos los que limitamos el poder de Dios. Él viene acá y no se habla de qué pasó con él, con ella, nada. Solamente lo que estamos diciendo es algo implícito, no está explícito en el texto. Pero Él vino y cambió la vida de esta mujer, le quitó el estigma. Así puede hacer con usted y conmigo, porque Él nos vio, Él se acercó, Él nos vio y Él se compadeció de nosotros. Y lo más tremendo es que Él le habló al problema. ¿A quién le habló Cristo? Al joven, al problema. ¿Cuántas veces usted y yo por fe hacemos eso? Yo creo que nunca. Somos muy poquitos los que le decimos al problema, como dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, mi problema no es mío, es de Dios, a Él se lo endoso. ¿Cuántas veces se nos ha ido el sueño pensando en un problema?
Y el Señor diciendo, no esté afanoso, descanse en mí. Usted y yo tenemos que aprender a entender eso. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es quien nos cuida, Él es el que soluciona nuestros problemas. ¿Sabe por qué a veces usted y yo no recibimos respuesta de parte de Dios? Porque Él no es nuestro Kyrios. Si Él fuera nuestro Señor, entenderíamos este pasaje. Él nos da a usted y a mí porque Él quiere. No porque nosotros hagamos largas oraciones, no porque hagamos ayuno, no porque no merezcamos, no, es porque Él es Dios y Él le habla a las cosas que no son como si fueran. Lo bonito de esto viene después, verso 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Empezó a tener relación. ¿Empezó a qué? A hablar. Cuando hay una resurrección, cuando Cristo viene y visita a una persona, el efecto natural, ¿cuál es? Hable. Dice aquí en ese mismo verso, ese muchacho empezó a hablar y ¿qué hizo el Señor? Se lo dio a su madre. Ojo con esto. Dios quiere que usted y yo recibamos de Él la respuesta al problema. ¿Cómo se llama su problema? El problema que sea, mira, que es un problema emocional, sentimental, económico, social. El problema que, ¿cómo se llama ese problema? A ese problema, ¿qué hay que hacer? Hay que hablarle. El Señor le habló a un problema, ¿y cuál era el problema? La muerte, la limitación, la separación. El Señor le habló a ese problema. Cuando el problema fue solucionado, ¿qué hizo? El Señor le otorgó la solución ¿a quién? A la mamá. ¿Será que usted no vale la sangre de Jesucristo para que el problema sea más grande? Voy a explicar. ¿Será que usted y yo somos tan grandes y nuestro problema es tan grande que le quedó grande a Dios? Cuando usted y yo no creemos, le decimos a Dios falso y mentiroso. No es Él, soy yo el que lo hace, el que lo limita. ¿Están conmigo? Verso 16. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. A mí me gusta porque siempre que hay una aparición divina, hay miedo. Mira, ¿cuántas veces usted está orando en su habitación, en su lugar secreto, y usted cierra sus ojitos, y usted empieza a orar, y usted siente que alguien está detrás de usted? A mí me pasó más de una vez y dejé de percibir cosas bonitas de parte de Dios porque le di más espacio al temor. El temor, el miedo es una reacción natural a la manifestación de la gloria de Dios. Es normal. Por eso en la Biblia relata que siempre que se presentaba Gabriel, el ángel anunciador del Señor, se le presentó a María, le dijo, no temas. Se le presentó a los pastores, no teman. Se le presentó a Daniel, le dijo, no temas. Se le presentó a Juan, no temas. Siempre iba con ¿qué? Con la prevención, no tema, no tema. Siempre que hay una manifestación gloriosa de Dios, ¿qué hay alrededor de la gente? Temor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, están orando porque el Señor liberta a Pedro, y cuando Rode lo ve, ¿qué hizo? Se asustó. Porque es una reacción normal a la manifestación de la gloria de Dios. ¿Están conmigo? ¿Qué pasó ahí? Esa gente se asustó. ¿Quién es este? Por eso más adelante dicen, ¿quién es este que puede resucitar? Es un gran hombre de Dios, es un gran profeta de Dios. Y todos tuvieron miedo, verso 16. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Verso 17 dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esa gente sabían por lectura y por tradición oral que años atrás, 500 años atrás, 700 años atrás, se habían levantado dos hombres. Uno se llamaba Elías y el otro se llamaba Eliseo. Profetas de Dios que hicieron milagros similares a los que hizo el Señor Jesús. Similares. Entonces, esa gente que empezó a ver,
una concepción de salvación. Ven, un gran profeta se ha levantado. Me gusta mucho porque al Señor Jesucristo le interesaba, según este pasaje, que la fama de Él fuera ¿qué? Extendida. Era necesario, a Él le gusta que nosotros lo anunciemos. Al Señor le gusta hacerse famoso. A Él le gusta hacerse famoso. ¿Me estoy dando a entender? ¿Tú quieres decir algo, reina? ¿Quieres decir algo? De Capernaum, de Belén. Muy bien, gracias por lo... Un día, sí. Muy bien. Primera vez, primer aspecto, el Señor libertó una sanidad milagrosa. Y terminó con fama, con mucho renombre, hasta el punto que Juan el Bautista más adelante llegaron allá a preguntar, ¿eres tú o ha de venir otro? Porque la Biblia dice que antes de la segunda venida del Señor va a haber un Elías que se va a levantar. Eso es una figura de anunciación. El Elías que se iba a levantar era Juan el Bautista, y él ni siquiera sabía que él era Juan el Bautista. El Señor más adelante tuvo que aclarar, no se ha levantado como hijo de mujer ningún profeta más grande que Juan el Bautista. Muy bien, termino con esto. La Biblia dice que el Señor llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿cuál es el muertico que usted y yo tenemos que necesitamos que Dios nos lo solucione? ¿Cuál es el Kyrios que está predominando en nuestra vida? ¿Cuál es ese Señor? ¿Cuál es ese que está predominando en nuestra vida? Dios ha venido hablándonos últimamente mucho acerca de eso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que nos está cegando? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que nos está dominando? ¿Qué tenemos? ¿Cómo debemos empezar? Es bueno reflexionar a nivel social, a nivel físico, a nivel económico y sobre todo a nivel espiritual. ¿Cuál es el Kyrios que nos está dominando a nosotros? ¿Es Jesucristo o es una religión? ¿Qué es? Dios nos va a mostrar a usted y a mí qué es, para que podamos darle fama a Dios y que Él sea glorificado y podamos decirle al Kyrios, Señor, sé el Señor de nuestra vida. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, mi Rey, mi Señor y mi Salvador, por tu misericordia, por tu favor, porque si no fuere por ello, Señor, ¿qué sería de nosotros, Dios mío? ¿Qué sería de nosotros al estar nosotros en esta tierra desamparados? Pero gracias por tu misericordia, porque no estamos ni solos, ni desamparados, ni huérfanos, porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro esposo, nuestra esposa. Tú eres quien suple todas nuestras necesidades. Yo te ruego, Dios mío, glorifícate en esta tu iglesia, glorifícate en estos tus hijos, glorifícate en estos tus ministros, Dios mío, en el nombre de Jesús. Cuánto necesitamos que tú vengas, tengas compasión de nosotros, nos mires y respondas a nuestra necesidad. Cuánto lo necesitamos. Yo soy el primero que te quiero decir, Señor, yo soy como esa viuda que te necesita la solución para que tú vengas y te glorifiques en nuestra vida y que seas tú quien cargue de fama, que seas tú quien sea famoso, Dios mío, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya. Dilo. Para poder cerrar este tiempo, queremos preguntarte si estás desanimado. ¿En qué área de tu vida estás desanimado? ¿O estás triste, depresivo, te sientes solo? O por más gente que tengas a tu alrededor, hay situaciones en tu vida que sientes que los demás ni siquiera pueden ayudarte y estás buscando otro tipo de solución. Si estás desanimado, el único que conoce esa crisis personal es Jesucristo. Y Él puede cambiar esa situación en un instante, en un momento. Entonces, la única solución es buscarlo a Él. En toda situación, buscarlo a Él. Amén. Gloria a Dios.